Necesitamos aceite de girasol, una pastilla efervescente y un bote de cristal y un colorante alimentario. Bueno, pues ahora vamos a usar agua. Ahora aceite hasta arriba. Siete botellas de colorante alimentario. Ahora vamos a ver que el colorante alimentario no se disuelve en aceite, sino en agua. Hay que esperar un poquito porque el colorante alimentario tarda un manaquillo en baixar a agua e disolverse. Chula.